Ahí está. Sí, Lisa. Estaba estornudando. No se preocupe. Listo. Entonces tendríamos como faltas Telma Paola Arias, Beatriz Isabel Espinosa y Daniela Alejandra, ¿no? No están. Bueno, a ver, estaremos revisando donde nos habíamos quedado y sobre todo veremos el tema del foro. ¿Todos han podido responder al foro 1? Al 1 sí, dicen. El 2 me salió con fecha Sí, de tenemos sábado. esta semana tenemos tiempo. Ya. Sí, no hay problema. Licenciado, yo no he podido responder debido a que no se me ha asignado a mí el módulo correcto. Y eso el día de ayer hemos tenido un pequeño percance con, bueno, tal vez no sé si llamarlo percance o no, con los organizadores. El módulo que me han asignado es con otro docente, el licenciado Carlos Eduardo Valentín, y era el módulo Administración del Capital Humano. Cuando entraba a los foros, todo ya esos vencían el 2 de agosto. Se comunicaron conmigo los organizadores, José, y bueno, no pude ya ingresar más al módulo, pero si ya se me hubiesen, ¿cómo es? Si ya se me hubiese asignado el módulo, puedo responderlo hasta mañana, pero eso ya escapa a mi buena voluntad, porque sistemas en este caso no me hubiese asignado el módulo, ¿no? Sí, sí, además, si usted está en la lista, ¿no? En la lista oficial del módulo, así que solamente debe ser algún problema de la plataforma. Sí, tal vez al tema de sistemas, porque yo en la mañana ya pregunté y no tenía el módulo primero. Ya cuando me dijeron que actualice, tenía el otro módulo. Entonces ya no pude responder los foros, nada. Y los compañeros me decían, este es el módulo. Entonces, bueno. Sí, es por el plazo que se habilita en la plataforma. Entonces, automáticamente cuando vence el plazo, ya no se puede subir la tarea o no se puede realizar esa actividad, ¿no? Así que no hay ningún problema, así que de todas maneras igual íbamos a conversar y vamos a comentar esas dos preguntas que les hice. Y tenía algunas dudas en algunas respuestas también que han colocado todos, me han parecido muy interesantes, ¿no? Como en el caso de, ahorita les digo, a ver, hay un comentario que hizo Lía Ríos. Sí, licenciado. A ver, me mencionaba usted en la pregunta, creo que se estaba moviendo de la computadora. ¿Dónde se estaba yendo? Sí, es que no agarro el internet de mi computadora, me he tenido que comprar datos y estoy sufriendo con esto de la cámara. La señal, sí, así es. Nos comentaba en la pregunta 2 sobre las medidas de valoración de puestos y nos decía que es importante determinar la equidad interna, ¿no?, de la valoración de puestos de trabajo. Entonces, sí es un concepto que lo hemos manejado, pero usted, digamos, ¿hacia dónde apuntaría cuando habla de equidad? Aquí, equidad en el sentido de asignarles las funciones adecuadas a los puestos de trabajo, no sobrecargarlos de trabajo, o una remuneración justa. ¿En qué sentido más o menos usted había comentado, ¿no?, en el foro? En la pregunta 2, ¿no? Del foro. Sí. Bueno, cuando busqué sobre
sobre ese tema. Me salió bastante información de varios países en los que no hay, más te apuntaba hacia la equidad de género, ¿no? En los trabajos, que un hombre no gana lo mismo que una mujer. Entonces, pero no apuntaba a eso, por si acaso fue la manera de comentario. Entonces, lo que sí encontré es ese texto de justamente que la equidad interna no se refiere a cuando reciben un salario de acuerdo con los puestos que desempeñan dentro de la organización. Y justamente para eso es importante hacer una valoración de los puestos de trabajo para determinar y delimitar justamente todas las funciones que deben cumplir cada puesto de trabajo y pagarles de acuerdo, ¿no?, a esto. Así es, así es. Así es, gracias. José Cruz García, en su primera pregunta, o en su primer comentario, nos decía que nos permitía, o nos va a permitir este documento, que es el Manual de Organización y Funciones, reducir la duplicidad de funciones. ¿Eso se verá reflejado en la práctica? ¿Usted qué cree? Claro, yo creo que sí. El tema de duplicidad de funciones, cuando no existe coordinación entre cargos de la misma área, o a veces no existe una buena relación entre un compañero de trabajo y otro, a veces los dos terminan haciendo el mismo trabajo, ¿no? O sea, yo lo hago mejor que él o él lo hace mejor que yo, entonces no tienen bien definido cuál es la función de cada uno, entonces los dos lo van a seguir haciendo y mientras no haya una dirección para cada uno, cuál va a ser la función de cada uno, se va a dar esta duplicidad, ¿no? He visto casos que se han dado así, ¿no? Entonces, mientras el jefe lo siga permitiendo, va a seguir pasando, ¿no? Por eso creo que es importante el tema del manual de organización y funciones. Sí, porque incluso podríamos decir que cuando hay este tipo de documento, cuando se hace ya la coordinación entre áreas, hay reuniones, las reuniones correspondientes, se llega a detectar estos problemas, pero a veces, lastimosamente, vemos que podría existir tal vez una mala coordinación entre áreas, no sé, entonces a veces se encuentran ese tipo de problemas en la empresa, ¿no? Sí, suele darse. Bueno, he visto muy a menudo esos casos, ¿no? Justamente en organizaciones pequeñas, ¿no? Y algunas organizaciones familiares más que todo. Sí, y qué bueno que en organizaciones pequeñas tengan el documento, ¿no? Porque a veces ni siquiera existe, ¿no? Un manual, ¿no? Una persona entra a trabajar, ni siquiera le asignan las tareas, las funciones de una manera formal, sino solamente le dicen verbalmente lo que tiene que hacer. Reina Maribel Señani. Dicen. A ver, para la valoración de puestos está mencionando el tema del desempeño. El tema del desempeño de la persona que ocupa ese puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta valoración de puestos, ¿nosotros vamos a valorar el cargo o vamos a valorar a la persona que está ocupando el puesto de trabajo? ¿Qué cree? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? En este caso, licenciado, sería el desempeño, las funciones que tendría que desempeñar en cargo la persona. La persona, pero no nos olvidemos que la persona va a ser posiblemente, a medida que pase el tiempo, pasajera, ¿no? Podríamos cambiar de personal. No va a ser una persona que se quede, sea inamovible en la empresa. Entonces, deberíamos nosotros medir el desempeño de la persona.
Ah, claro, licenciado. Cuando estamos hablando de valoración. Sí, sí. Ya. Vamos a ver en el siguiente capítulo que el tema de la valoración más se enfoca en el puesto de trabajo, no en la persona, ¿no? Porque ya en toda esa gestión de recursos humanos, ahí vamos a medir el desempeño del personal, pero el puesto es lo que queremos valorarlo y analizarlo, ¿no? El cargo propiamente. Eso es lo que vamos a poder ver en el siguiente capítulo. Gracias. Clarisa Jiménez. Buenas noches, Clarisa. Nos habla que en el foro que menciona textualmente, facilite el estudio de los problemas de la organización, este tipo de documento. ¿Qué tipo de problemas nos permitiría identificar en un manual de organización y funciones? Sí, había puesto yo que uno de los beneficios es facilitar el estudio de los problemas de la organización, ¿no? Al poder revisar, digamos, cada manual de la organización en cada puesto de trabajo, esto también nos ayuda a ver el problema que puede tener la organización para poder desempeñar esto. Ya, gracias, Clarisa. Y además lo que también hablábamos con José, ¿no? Podríamos encontrar una duplicidad de funciones, podríamos encontrar tal vez algún problema de comunicación que pueda existir en las distintas áreas por las funciones que se les han asignado al puesto de trabajo. Y para terminar lo del foro, me gustaría que Indira, usted no ha respondido el foro, me dice, ¿no? Sí, licenciado, no he respondido el foro. Ya. Pero acabo de ver ya el material. En este momento ya tengo asignado la materia. Tiene la materia. Sí. Entonces, hemos hecho dos preguntas en este foro, ¿no? Hemos dicho qué beneficios nos traería la implementación de este manual de organización y funciones. A su parecer, ¿qué beneficios a usted le traería tener este documento en la empresa? Primero, que voy a saber las competencias de cada uno de mis trabajadores y eso va a ser un gran beneficio para la misma empresa, porque ya van a saber la capacidad que ellos tienen que desarrollar, hasta dónde son competentes y hasta dónde ellos pueden asumir o tomar decisiones a través de ese manual que se va a tener en la organización, ¿no? Y la valoración de puestos, ¿en qué medida le ayudaría a la alta gerencia a poder minimizar esos problemas de diferencias salariales que se encuentran en la empresa? ¿Qué cree usted? Tendríamos que hacer constantemente tal vez una actualización para qué es lo que pasa en los puestos altos o de gerencia o los grados jerárquicos más altos ejecutivos. Lastimosamente se ha visto en estos últimos años, no yéndome mucho a la política, que no han sido valorados o no han sido puestos ganados en el sector público. En el sector privado, sin embargo, sí se ha priorizado de que sean competentes. En la institución donde yo trabajo, por lo menos se valora el tema de méritos, el tema de actualización y constantemente la añadidura del ir incrementando tu currículum. Entonces nos ponen metas. Esas metas ayudan a la misma organización y le ponen herramientas a estos puestos para que puedan ellos tomar las decisiones a fin de que la empresa pueda surgir, ya sea con el manual, la gestión del talento humano y las mismas actividades que ellos puedan tomar. Gracias, Indira.
Lice, Sí, ¿voy a poder responder los dos foros en plataforma o ya no tengo que responderlo? sí, me gustaría que coloque su comentario en el foro. No sé si usted ha intentado en este momento poder comentar o no le han habilitado la opción. No, puedo ingresar a los foros. Sí, sí, Solo, ingrese, sí, haga ahí el ya. comentario, no se preocupe. Haga el comentario. Como usted no tenía acceso a la plataforma, entonces no ha podido realizar esta actividad, así que no hay problema. Usted llene nomás en la Ya. plataforma, ¿ya? Gracias, licenciado. ¿Por qué? Bueno, cuando estábamos hablando del tema salarial, nos habíamos quedado acá, ¿no? Y para eso me gustaría también empezar a conversar más, como nos pedía José, ¿no? Hablaremos un poco más. Así que me interesaría saber, a ver, quién no participó hace un momento. Mariela Estivaris. ¿Estivaris o Estivaris? Dicen aquí, Estíbaris. Estivaris. Sí. Mariela, a ver, ¿debería ser el sueldo determinado por la persona? No. O sea, me parece que debería ser el sueldo determinado obviamente por la empresa y obviamente tiene que medir la capacidad de la persona a cargo y las funciones que llegue a desempeñar la persona. Claro, pero nos referimos a que, digamos, cuando usted ingresa a trabajar, van a ver su currículum, van a ver su hoja de vida, van a ver su formación académica, van a ver el área en la que ha estado trabajando y además cuenta con la especialidad. Entonces van a decir, bueno, la licenciada Estíbaris, entonces, por el perfil profesional que tiene, entonces nosotros deberíamos asignarle este monto salarial, ¿no? Este nivel salarial. ¿Se debería proceder de esa manera? Entonces, en ese sentido iba mi pregunta. Ok. Tal vez en parte sí, ¿no? Pero obviamente también tendrían que ver el desempeño que llegue a hacer, ¿no? La persona, en este caso si fuera yo, digamos, tendrían que ver el desempeño, obviamente basándose en mi perfil, ¿no? Y si es que realmente cumplo con todos los objetivos que se me llegue a poner en el cargo. Ya. Diego Benítez, ¿debería ser determinado por el cargo, por la posición? ¿Usted qué cree? ¿Dijo Diego Merino o David Benítez, licenciado? Perdón, David Benítez. Perdón. Sí, David Benítez. Sí, bueno, entiendo que los cargos ya están establecidos dentro de la estructura misma de la organización para poder cubrir el cargo mismo, ya tienen el perfil determinado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el sueldo está en función al cargo y a las responsabilidades que el cargo tiene. Las veces que me ha tocado participar en diferentes convocatorias, te preguntan, ¿no? Como la pregunta de rigor, ¿cuánto quieres ganar? Tú puedes decirle más o menos por debajo de lo establecido. Sin embargo, entiendo que cada cargo ya tiene su sueldo, salvo que sea un cargo de nueva creación dentro de la estructura organizativa, licenciado. Gracias. O algo agregar a lo que dice David, que es muy cierto. También sería, salvo a que el perfil de la persona sea mucho mejor de lo esperado y la empresa quiera contratarlo, ¿no? Quizás esta persona tiene alguna experiencia de trabajo en algo puntual que la empresa necesita, entonces la empresa quiere contratarlo y quizás le va a pagar lo que la persona está pidiendo, que también se ha dado el caso. También podría ser, ¿no? Que se le pague el monto solicitado por el postulante, obviamente ante la
situación, ¿no? Donde éste presenta todas las competencias requeridas, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Cuánto deberíamos ofrecerle al postulante? Obviamente lo que está establecido dentro de la estructura salarial, deberíamos ofrecerle tal vez un salario menor. ¿Cómo debería ser la forma en cómo nosotros gestionemos este tema? Flavia. ¿Cuánto deberíamos ofrecerle, hablando salarialmente, no? Bueno, es que eso es muy relativo, licenciado. Eso va más que todo dependiendo de la responsabilidad que va a ejercer para el cargo al que esté postulando. No le podemos investigar. Si es un cargo de alta gerencia, digamos, tendría que ser un sueldo mayor a 10.000 como ejemplo, digamos. Pero si es un cargo a nivel técnico, bueno, dependiendo más que todo de su escala salarial de cada organización. Depende de cada empresa, ¿no? También. Sí, depende mucho al tema de su escala salarial, al presupuesto con el que cuentan también, porque también eso tienen que verificar bien si van a poder cubrir, digamos, los gastos que se le está ofreciendo al nuevo candidato. Así es, pero las empresas, como ahí está en la diapositiva, como última pregunta, ¿tratarán de identificar el mejor cargo para el postulante o solamente lo harán participar de la convocatoria a la cual les he presentado? ¿Le buscarán un cargo acorde a sus competencias? Pero Lisa, no lo he escuchado bien. ¿Le buscarán un cargo acorde a sus competencias o solamente se concentrarán en que la persona siga todo el proceso de reclutamiento en el cargo que se ha postulado? Si es una persona que, digamos, o sea, no está entrando por examen, obviamente van a buscar que se adapte, digamos, su perfil al cargo, o el cargo se adapta a su perfil. Pero si es una convocatoria pública, siempre el candidato se tiene que adaptar al cargo que están buscando. Sí, yo en raras oportunidades he visto que la empresa le busque un cargo adecuado al candidato, ¿no? Raras veces, sí. Esos son casos excepcionales que yo igual he visto, que digamos son, como dicen, personas con mucha experiencia, digamos, que realmente necesita la empresa para poder desarrollar o cumplir algún objetivo. Pero son muy raros esos casos. Son muy raros, pero sí, podría ser una oportunidad, ¿no? Para que nosotros no desaprovechemos, ¿no? El talento humano que se puede presentar en una convocatoria, porque si bien sí, uno puede tener muchas competencias para un determinado cargo, podríamos ver que también nos sería de mucha utilidad en otra posición, y así que podría ser una oportunidad para encontrar también el talento que nosotros requerimos. Gracias. Sí. ¿Qué factores vamos a considerar para poder determinar el sueldo, ¿no? El sueldo de un puesto de trabajo? El tema de la responsabilidad, sin duda, ¿no? Tenemos nosotros que tomar en cuenta este aspecto y este factor de la responsabilidad. Pero ¿cómo podemos saber que un determinado puesto de trabajo tiene un nivel X de responsabilidad? ¿Hay habrá alguna manera? Porque tal vez es un poco difícil medir el tema de la responsabilidad para un puesto de trabajo. ¿Qué ideas podríamos nosotros plantearle al área de recursos humanos para poder identificar el grado de responsabilidad de un puesto? ¿Qué creen? A ver. Diego Merino, por favor. Aló, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, hay varios factores, licenciados, para ver este tema, ¿no? Uno de ellos es que para ver el tema de la responsabilidad que va a tener, tenemos que partir de la descripción de cargos o el manual de funciones y determinar por cada cargo cuál va a ser la responsabilidad de la persona, ¿no? Más que todo enfocado en el cargo que se tiene, porque no es lo mismo ser un gerente a ser, digamos, una persona operativa, por ejemplo, el chofer. No hay que ver el tipo de responsabilidad. Como le digo, hay que empezar desde la descripción de cargo.
Así es, pero con la descripción de cargos vamos a poder ver sus funciones, vamos a poder las tareas asignadas a ese puesto de trabajo, el tema de la posición de ese puesto de trabajo dentro de la estructura, pero específicamente la responsabilidad. Yo creo que es hilar un poco más fino, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros saber qué grado de responsabilidad tiene un jefe de recursos humanos, por ejemplo? Ahí Claudia, ya, dígame. Claro, ahí Dígame. entraría el hecho de hacer, ¿no?, pruebas psicotécnicas, ver qué método podemos tomar para ver qué competencias tiene esa persona, ¿no? Si está dentro de sus competencias esta responsabilidad, bueno, analizar eso, ¿no? Porque si vamos a ir contratando a una persona, evidentemente no la vamos a poder conocer cómo es en verdad. Y uno de los aspectos, tal vez es clave también, es el tema de la entrevista al momento, ¿no? A los candidatos finalistas, tener ya en cuenta nuestras preguntas, ¿no? Y ver, un poquito analizar a la persona, apoyándonos en estos test psicotécnicos o psicológicos. Así es, ¿no? Puede ser una alternativa para poder ya comprender un poco más, ¿no?, el tema del puesto de trabajo y conocer al ocupante, ¿no?, del puesto de trabajo. ¿Cómo analizamos el impacto que tiene el cargo en el resultado final de la empresa? ¿Cómo podríamos identificar si realmente las decisiones que ha tomado un determinado puesto de trabajo han podido lograr el resultado deseado para una empresa? ¿Habrá alguna manera? Soledad, ¿qué nos puede decir? Licenciado, perdón, no se escucha. Sí, ¿cómo podríamos nosotros tratar de analizar el impacto, como dice nuestra diapositiva, que tiene ese puesto de trabajo en el resultado final que vaya a lograr la empresa, ¿no?, o vaya a lograr una determinada área, ¿no? ¿Cómo cree usted? Soledad, ¿sigue conectada? Creo que ya se desconectó. Sí, creo que se desconectó Soledad. Sharon, a ver, ¿usted qué opina? Licenciado, yo creo que Sí, siga Soledad, después damos la palabra a Sharon, por favor, a ver. ¿Qué opina Soledad? Se volvió a cortar la señal. A Sharon, por favor, si puede continuar. Está bien, licenciado, y yo creo que podemos medir esto a través de los resultados que vamos a tener, ¿no?, en el proceso de inducción. Tal vez ya es el tiempo más óptimo en que podríamos darnos cuenta si la persona en realidad sí es factible para este puesto, ¿no? Teniendo en cuenta también que antes de haberla asignado el cargo, ya hemos hecho un estudio previo, ¿no? Pero ya por los resultados nosotros podemos darnos cuenta de si la elección que hemos tomado es correcta o no. Resultados, ¿no? Resultados obtenidos. De acuerdo. La experiencia requerida también es otro factor, ¿no?, que deberíamos considerar. Será importante cuando nosotros estamos reclutando gente, buscar fuentes de reclutamiento internas, externas, porque ahí, ¿no?, obviamente podríamos aprovechar claramente el beneficio principal del reclutamiento externo, ¿no?, donde podemos traer gente con otros conocimientos, otra experiencia que nos permita realmente fortalecer nuestra empresa. Realizar un análisis del cargo e investigación de mercado. Ahí, obviamente, siempre deberíamos considerar el tema de
del mercado para poder determinar niveles salariales y además podamos incluso comprender el grado de valoración que se le está asignando a un puesto de trabajo. Hay un punto acá interesante que se los puse en la diapositiva que dice: contratar con un sueldo muy por encima del resto puede generar tensión e insatisfacción en el ambiente, mientras que contratarlo por menos que el promedio también afecta, desmotiva a los demás. No, es cierto, el tema salarial realmente tiene un impacto directo en la satisfacción del empleado y también en el tema motivacional, porque cuando hay personas que están desmotivadas, a veces no tienen la actitud para poder ya lograr los resultados que esperamos de ese puesto de trabajo. ¿Qué otro efecto podrá tener el tema salarial cuando vemos que a nuestra área ingresa una persona con un sueldo mayor? ¿Qué otro efecto tendrá el tema salarial en todo el personal que está en esa área? A ver. Elga Rocha, si nos puede comentar, a ver, ¿qué tipo de efecto tendrá el tema salarial cuando nosotros contratamos a alguien con un sueldo mucho más elevado que el del área, ¿no? Específico. Bueno, licenciado, personalmente, bueno, no hay pues un ente regulador, licenciado, para los salarios. Bien, uno depende también el cargo que tiene, ¿no? Pero hay otras personas que tienen un mayor grado académico y no compensa tampoco, ¿no, licenciado? Como le había dicho la anterior vez, los salarios también mucho tienen que ver en el departamento donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz los sueldos son elevadísimos y acá en La Paz, Oruro, Potosí, los sueldos mayormente son básicos o no pasan de los 5,000, ¿no? Ya lo que usted decía también, ¿no? O lo que hablábamos, ¿no? Del nivel de vida, ¿no? Que tiene cada región, ¿no? Exactamente. Así es. A ver, Alejandra, y si observamos este caso desde la otra situación probable que se podría dar, si nosotros contratamos a alguien con un sueldo inferior al promedio que tiene nuestra área, ¿cómo cree que se sentirían las personas que están ahí en esa área? Por favor, dicen la pregunta, disculpe. Sí, no hay problema. Le decía, si observamos esta situación desde otro punto de vista y vemos que en esa área que estamos nosotros analizando, se contrata una persona con un sueldo inferior al promedio de todos los miembros de esa área, ¿no? ¿Cómo cree que impactaría en el personal? Porque estamos contratando, si bien una persona con un sueldo menor, pero sí va a tener su efecto. ¿Qué efecto tendría? Sí, Alejandra está con problemas de retorno, no hay ningún problema. Maribel, si nos escucha. Dicen. ¿Cómo está, Maribel? Sí, la escucho perfectamente. Bueno, desde mi punto de vista, tal vez ya habría un poquito de desmotivación, ¿no? Tal vez sus mismos compañeros lo pueden ver desde otra óptica, ¿no? Por el nivel salarial que se le está dando al funcionario. Sí, pero yo creo que en la primera situación, cuando nosotros contratamos a alguien con un sueldo mayor, es donde se va a presentar, ¿no? la desmotivación. Porque vamos a nosotros analizar esa situación y vamos a decir
¿por qué le están pagando más si prácticamente va a ser lo mismo que todos nosotros estamos haciendo? Yo me refería más, o sea, poniéndome en lugar de la persona nueva, digamos, ¿no? Siempre, cuando tú llegas, ves siempre, ¿no? Sin querer te enteras el nivel salarial y ahí tú te das cuenta como nuevo, recién llegado, que tu salario no es acorde a bueno, no está en el nivel de los demás, digamos, ¿no? Bueno, muchas veces lo tomamos porque, bueno, estamos empezando desde ese punto de vista, pero un poquito eso tal vez desmotiva, ¿no? ¿No, licenciado? Pero, sin embargo, hay que afrontar esa situación, Liz. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros entramos a trabajar y nos damos cuenta que estamos ganando un sueldo menor al que están ganando nuestros colegas de la misma área y además con las mismas funciones, es desmotivante, pero ¿qué otro efecto generaría en el grupo que ya está en la empresa? Es decir, los que ya están trabajando ahí, porque puede ser un efecto en la propia persona y en el propio trabajador, pero también podría ser un efecto que genere en el ambiente organizacional, ¿no? Que se produzca algo. A ver, David, ¿usted qué cree? ¿Qué otro efecto se podría generar en la empresa cuando se producen estas situaciones? Bueno, pienso que ese primero el malestar, si fuese un sueldo por encima de ellos, como usted bien lo ha dicho, primero, ¿por qué gana más que nosotros si somos nosotros más antiguos que él? ¿No? Entonces, de alguna manera te sientes relegado. Y por el otro lado, si tu sueldo es inferior a lo que ellos están ganando, teniendo en cuenta de que tienes las mismas funciones, las mismas responsabilidades, te sientes mal, ¿no? Porque al final las responsabilidades son las mismas, pero la condición económica es desfavorable para vos. Entonces, automáticamente pienso que ocurre una desmotivación, ¿no? En la persona. Sí, no, hay una desmotivación, pero hay otro efecto que tal vez no lo estamos viendo. A ver, alguien más que pueda participar. Que llegó recién Daniela, ¿no? Daniela Beizaga. Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, tocando nuevamente este punto, ¿qué otro efecto se podría presentar cuando entra alguien a la organización, gana por encima, y el otro caso es cuando gana por debajo del promedio de las personas que ya están en la empresa? Yo creo que ¿Su cámara si puede habilitar, Daniela? Sí, puedo habilitar. No lo hemos podido ver en toda la noche. A ver. Ahora sí, pienso que el personal que entre con un salario elevado va a crear incomodidad, uno, y va a crear desconfianza, ¿no? Van a pensar que esa persona ha entrado directamente por invitación o por muñeca. Entonces, si entra por muñeca, todos van a tenerle miedo, van a tener un poco de temor a desenvolverse bien en el área donde está. Y si bien entra con un sueldo más bajo, era como decía nuestra compañera, y puede desmotivarse, pero podría aceptar porque están entrando, están empezando y de acuerdo a su desempeño le pueden ir subiendo el sueldo. Pero pienso que los mismos compañeros, si ven a alguien entrando con mayor sueldo, sí o sí van a pensar que es por muñeca, digamos. Gracias, Daniela. Pero hay otro efecto que yo percibo y también que se puede apreciar cuando vemos que la organización recluta personal con un sueldo bajo, que es el tema de la estabilidad laboral. Porque nosotros vemos que están trayendo a un nuevo personal
posiblemente les digo que tenga las mismas competencias, tenga la misma formación, tenga la misma experiencia, pero sí está ganando un sueldo menor que el que están ganando el resto, ¿no? de las personas que están en el área. Entonces, fácilmente podremos pensar que va a pasar un tiempo y nos van a reemplazar, ¿no? Nos van a cambiar, porque si bien hay nuevos profesionales que acepten ese tema salarial, posiblemente por la coyuntura actual, entonces las personas o los sueldos caros, los puestos caros, pueden ser sujetos a cambio, ¿no? Puede haber un cambio, ¿no? Podemos contratar gente más barata que haga lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que puede generar susceptibilidad en el personal, ¿no? Licenciado, y también viceversa, ¿no? Cuando contratan a una persona que gana mucho más, el resto puede exigir la nivelación al sueldo de la persona que entró. Entonces ya genera un malestar en la organización. Así es, pero lastimosamente a veces la forma en cómo piensan algunos empleados no es la correcta, ¿no? Porque dicen, ¿por qué le están pagando más? Cuando en realidad por detrás ha habido supuestamente, ¿no? Todo un proceso, todo un análisis sobre el perfil del puesto de trabajo, donde posiblemente esta persona pueda tener otras competencias, pueda tener mayor especialidad en una determinada área que a simple vista no es observado, ¿no? No es observado por todos los miembros de la empresa. O incluso pueden decir, es una persona tal vez que está entrando recién y no nos han dado la oportunidad, aquellos que ya estamos 10 años, 15 años en la organización. Entonces, hasta ahí puede generarse un problema que realmente llegue a afectar a la empresa. Por eso el tema de la valoración de puestos de trabajo es muy importante, porque puede ayudar a minimizar este tipo de problemas. Licenciado, sí. En relación al problema de la empresa, lo que dice, en el sector público se supone que sacan convocatorias para poder reclutar al personal. En caso de las empresas privadas, sacan esas convocatorias con la finalidad de responder a necesidades que tiene la organización, de acuerdo a los objetivos que ha planteado la organización. Entonces, si un nuevo trabajador ingresa con un sueldo máximo, es porque este trabajador puede tener las competencias que requiere la organización, puede que este mismo empleado o este nuevo personal tenga un método de trabajo muy diferente, como ya decían, porque no existe una escala de los sueldos asignados, pero mucho depende en las instituciones o en las empresas qué necesidades o qué objetivos necesita cumplir. Y si hace su reclutamiento interno o tanto externo, bueno, mucho depende de la capacidad de la persona también que se vaya a presentar para poder obtener o ser beneficiado con un sueldo alto o con un sueldo mínimo, ¿no? Porque no solo estamos hablando de una estabilidad económica, sino de una estabilidad o un estatus, el llevar a un grado o un cargo alto. El caso de los cajeros, por ejemplo. Los cajeros trabajan desde que sale el sol hasta que se entra el sol. Pero el simple hecho de decir trabajo en el banco ya es un estatus. Así es, ¿no? Así es. Y por eso el tema de la valoración de puestos nos ayuda a minimizar ese tipo de problemas, ¿no? Porque ya vamos a tener un método objetivo que trate de asignarle un valor y ese valor identifique el salario más adecuado para ese puesto de trabajo. Entonces, nosotros para determinar sueldos deberíamos considerar al tema de la empresa, es decir, obviamente al tema de del tipo de organización que nosotros vamos a trabajar o vamos a estar gestionando. Vamos a hablar sobre el tema de su fortaleza, ¿no? Su fortaleza financiera, su estabilidad económica, el estilo de liderazgo también es importante para ver si son organizaciones que incluso van a poder armar un tipo de compensación más acorde a poder
potenciar esa parte de la compensación directa que no necesariamente implica el tema económico. También deberíamos, aparte de la empresa, también analizar a la persona, ¿no? Es importante que revisemos sus competencias, veamos los conocimientos que han podido adquirir hasta un determinado momento. Los logros académicos también son importantes. Y no simplemente se genere lo que se está observando en las empresas hoy en día, ¿no? Donde tenemos realmente hasta profesionales con una buena formación académica, un grado de especialidad, pero están en un cargo tal vez muy operativo. No se está observando realmente el potencial que pueda tener esa persona en el puesto, ¿no? Y que pueda esa persona además lograr esos resultados que nosotros queremos lograr, ¿no? En la organización. También tenemos que ver el cargo, ¿no? Es importante que hagamos un análisis y una descripción del puesto de trabajo para ver si realmente ese puesto amerita que le podamos asignar un determinado nivel salarial. El error en el que tropiezan muchas organizaciones es que este trabajo se lo hace una vez y ya no se lo vuelve a hacer. Ese es el error habitual. Y en muchos casos no se hace una valoración de puestos de trabajo. En muchos casos simplemente se determinan los salarios por el tema de las encuestas salariales, pero no solamente por las encuestas salariales, sino simplemente por la información que a veces se va compartiendo, ¿no? Entre empresas, se está compartiendo entre colegas, se comparte entre cabezas de recursos humanos y se coloca y se asigna un determinado monto salarial. El tema de la competencia es muy importante, ya que nos permite asignarle un valor absoluto a aquello que nosotros queremos medir en un determinado momento. Objetivos de la administración salarial, ¿no? Acá lo que queremos lograr es que queremos remunerar a la persona de acuerdo al cargo que va a desempeñar esta persona. Va a desempeñar un cargo de nivel jerárquico, van a desarrollar un cargo o va a desempeñar un cargo de un nivel operativo donde no implique demasiado análisis, demasiada toma de decisiones o que tenga un alto grado de responsabilidad. Entonces queremos remunerar de acuerdo al puesto de trabajo que le vamos a asignar en la empresa, de acuerdo a su empeño y dedicación. ¿Cómo podríamos nosotros saber el empeño que tienen las personas en su puesto de trabajo? A ver, Lía, por favor, si nos puede ayudar. ¿Cómo podríamos conocer el empeño que tiene una persona y la dedicación que le está dando, ¿no?, al puesto que se le ha asignado? Bueno, podría ser una manera métrica, medir, digamos, en el padrón donde marcan cuánto tiempo más se queda en el trabajo, cuántas horas de extra, después los resultados que obtiene en su cargo, si está en el cargo comercial, si está obteniendo altos resultados. Creo que hay, ¿no?, maneras cuantitativas para medir. Sí, pero también no nos olvidemos que una persona que se queda mucho tiempo en el puesto de trabajo también no necesariamente implica que esta persona esté trabajando más. Entonces puede darse el caso que haya personas que más bien se queden más tiempo en la organización para subsanar errores, ponerse al día, ¿no?, en lo que no han logrado en la jornada normal de las 8 horas. Y por lo tanto hay personas que incluso quieren quedarse hasta tarde para poder tener mayores horas extra. Entonces, ¿cómo saber que la persona realmente está dedicándose, está teniendo el empeño para poder lograr esos resultados? Es un poco también de análisis y visión por parte del jefe de recursos humanos. Flavia, ¿usted qué cree? ¿Cómo podríamos ver el empeño y la dedicación de los empleados?
Por la actitud de la persona, cómo realiza su trabajo, cómo se desempeña. Porque es cierto, hay personas que pueden tomar mucho tiempo, digamos, prefieren quedarse, pero eso no dice que vaya a medir, digamos, su empeño, su dedicación. Una persona o un trabajador que, digamos, se dedica exclusivamente, sabe organizar sus tiempos, sabe organizar sus horarios y saber distribuir, digamos, en base a eso todo y poder llegar de mejor manera, en menor tiempo, digamos, al resultado que se le está pidiendo. Entonces, eso es, digamos, más es una valoración cualitativa más que cuantitativa en algunos casos. Pero es cierto, ¿no? No sé si han visto, hay personas, no podemos decir todas, pero hay personas que una vez que termina su jornada laboral, creo que recién empiezan a trabajar y se quedan en la organización y se van 8, 9 de la noche y obviamente dan esa impresión de que sí están trabajando mucho más. Pero hay otras personas que se van a la hora, ¿no? Es decir, que termina su jornada laboral, marcan su salida y se retiran de la empresa. Eso tampoco quiere decir, ¿no?, que son malos trabajadores o que no están comprometidos con la empresa. Sí, por eso es más que todo eso se refleja en los resultados que obtiene cada uno al momento de desempeñarse, porque ahí se puede ver, digamos, si realmente le ha dedicado tiempo, le ha dedicado aptitud, no sé, más que todo el tema de tiempo y organización al momento de realizar su trabajo. De acuerdo, el tema de resultados, yo también pienso lo mismo, ¿no? Si hay resultados, obviamente estamos tranquilos porque ha habido el desempeño deseado, ¿no?, por parte del empleado. Sí, porque incluso hay trabajadores que terminan su trabajo y o sea, se ponen a ayudar a otros que, digamos, están con sobrecargo. Entonces, a eso, digamos, ahí se ve el empeño y la dedicación que tienen para poder lograr el objetivo o los objetivos que tiene cada empresa. Así es, ¿y por qué no cambiar ese paradigma, no? ¿Por qué no más bien decir a aquella persona que logre su resultado, logre el objetivo propuesto en esa jornada laboral, tal vez puede irse antes? ¿Por qué no podría irse antes si ha logrado ese objetivo, no? Podría ser una nueva forma de gestionar a los recursos humanos. Claro, sería una forma de motivación en realidad para el funcionario o para el empleado, para que, digamos, pueda saber que la empresa sí, digamos, está valorando el trabajo que está haciendo, porque obviamente si una persona obtiene o presenta resultados mejores que otro, una forma de motivarles sería esa, de poder darles un poco más de tiempo, horas libres, como compensación al resultado que ha obtenido. Sí, así, ¿no? Así debería ser. Sí. Gracias. Otro objetivo, dar la posibilidad de desarrollo y carrera profesional, ¿no? Ahí, ¿qué deberíamos nosotros tratar de lograr con esta administración salarial? Es el tema de definir esas políticas, ¿no? Políticas de crecimiento profesional, desarrollo personal, para que la persona pueda ir ascendiendo, pueda ir subiendo dentro de la organización, ¿no? Obtener la aceptación de los empleados. ¿Cómo podríamos nosotros lograr esa aceptación? ¿Cómo podríamos nosotros lograr que el sueldo que nos están pagando en la empresa es el justo? Yo creo que, no sé si han conocido a alguien, para ser sinceros, que nos diga, sí, me están pagando lo que realmente merezco en la empresa. A ver, Telma, si me puede escuchar. ¿Me escucha, Telma? Maribel. ¿Me escucha, Maribel? Sí, licenciado. Maribel, ¿cómo podríamos lograr la aceptación de los empleados en nuestra política salarial? Que es algo, yo creo que es
que se plantean muchas organizaciones, muchas áreas de recursos humanos, cómo lograr que las personas estén satisfechas con el salario que están recibiendo. ¿Se podrá lograr eso? Que las personas digan, sí, sí, se me está pagando lo que merezco. Aquí tal vez nos apoyaríamos, licenciado, con el tema de incentivos. No sé, se entiende, digamos, que muchas veces la empresa tal vez no pueda remunerar el sueldo que uno quiere, ¿no? Pero el tema de incentivos aquí tendría que entrar, tal vez, no sé, viáticos, por así decirlo, ¿no? Después, transporte, no sé si es, bueno, por ahí se podía tal vez obtener la aceptación de los empleados. Si cambiamos un poco la pregunta y decimos, ¿alguna vez de todos los que estamos en esta sala de reuniones hemos dicho que se nos está pagando lo justo en algún momento de nuestra vida laboral? ¿Alguien podría haber pasado por esa situación? Claro, ahí, bueno, más que todo el personal de recursos humanos creo que existe, o sea, nosotros tenemos lo que es el conocimiento de toda la estructura salarial de toda la empresa, entonces ahí se puede analizar el nivel jerárquico en el que estamos y comparándonos con los demás, si estamos por encima de la media, uno creo que se va a poder sentir conforme y decir, me están pagando lo que yo creo que es correcto porque estoy por encima de la media. Sin embargo, si estoy por debajo de la media, ya existe esa disconformidad, ¿no? Creo que en esos momentos, en esa situación se puede decir que una persona está conforme con el sueldo, creo yo, ¿no? ¿Pero a usted le ha pasado alguna vez, José, que usted diga, me están pagando lo que realmente merezco? No, la verdad que no me ha pasado. Nunca. Yo tampoco, Liz. Dicen, disculpe, Sí. en mi caso, yo, por ejemplo, cuando hace años entré a trabajar a Terbol, al inicio yo cumplí con los requisitos para el perfil del cargo y sí, entré ganando de acuerdo al puesto, ¿no? Que era encargada de promotora. Manejé ese personal pequeño de promotoras y todo eso y cumplía mis objetivos y todo eso. Cuando ya yo di más del 100% y cumplía con todas las metas trazadas de la empresa, ahí ya vi que ya yo merecía un aumento. Entonces, y aparte de ello, ya me gradué, ya salí profesional, ya tuve más experiencia en el puesto. Ahí sí sentí que no me pagaban ya lo que yo merecía, porque presentando mi documentación como profesional y todo eso, no me aumentaron el sueldo. Fue una pelea difícil de ese momento, porque es fácil que uno entre a la empresa y acepte la propuesta de sueldo que están, ¿no? Ellos tienen ahí, que ofrecen, y uno decide si quiere o no, y entonces es fácil entrar y aceptar, pero ya estando ahí, que uno ve que se desempeña bien, ya no, es difícil el aumento de sueldo, es difícil que a uno le tomen en cuenta su documentación, como le digo. En este caso como crecimiento personal y profesional. Pero era una empresa pública, ¿no? Me dice. El laboratorio Terbol. Ah, ya. Pero es privada, pero no es pública. Una empresa privada, sí. Privada, ¿no? Y yo creo que hay más oportunidad de que se pueda hacer una valoración de puestos y más adelante se podría hacer un ajuste, ¿no? Vamos claro, a ver. Es lo que nunca hicieron, digamos, ¿no? Sí, porque ya cuando hacemos un análisis y una valoración de puestos, ahí vamos a poder ver los desfases. Podríamos ver qué cargos están sobrevalorados y qué cargos están subvalorados. Entonces ahí ya una decisión más estratégica va a ser de poder nivelar a los sueldos y eso también va a tener un efecto positivo, va a tener un efecto motivador, pero también puede darse el caso que tengamos que hacer una reducción de sueldos, porque va a haber algunas diferencias que vamos a tener que hacer el ajuste correspondiente, ¿no? Más adelante vamos a ver, ¿se podría rebajar el sueldo a una persona? Es despido automático, ¿no? Bueno, uno puede ir al Ministerio de Trabajo y eso supuestamente es un despido.
indirecto. Ya, sí. Sí. Yo creo que sí se puede disminuir el salario siempre y cuando tengas un respaldo para hacerlo. Si bien puede ser un reajuste de la escala salarial o del organigrama y cumpliendo con todo lo que dice la ley, ¿no? Fuera de que también es un despido indirecto si no tienes un respaldo. Sí, sí, sí se considera un despido, pero también hay algunas maneras de poder lograr ese objetivo. ¿Cómo podríamos lograr? A través de un acuerdo entre empleado y empleador. Entonces, el acuerdo prácticamente nos va a permitir seguir con este ajuste en el tema salarial, ¿no? El tema del acuerdo realmente nos da un respaldo ante cualquier reclamo, cualquier incluso reincorporación que pueda pedir el personal cuando va a alguna instancia, ¿no? Como el Ministerio del Trabajo. Entonces hay que ver la manera de cómo respaldarse, ¿no? ante este tipo de situaciones. Equilibrio entre los intereses financieros de la empresa con los de los empleados. Acá el objetivo principal también debería consistir en velar, ¿no? por la estabilidad de la empresa. No por tener sueldos elevados, también nosotros pongamos en riesgo a la organización y no podamos incluso cubrir otros objetivos que no son salariales, ¿no? Objetivos de expansión, objetivos de mercado, objetivos más de control o seguimiento que se le pueda hacer a todos los procesos. Aspectos para la determinación del nivel de pago. Acá, lo que nosotros deberíamos considerar, lo que ustedes decían hace un momento, ¿no? El tema laboral es importante, el tema del ente regulador, tenemos al Ministerio de Trabajo, políticas de compensación, también deberíamos considerar el tema de la compensación directa, tenemos que ver el tema de la compensación indirecta, el tema de la equidad. A veces hay que analizar la estructura salarial para evitar esa desproporcionalidad que existe en el tema de salarios, porque a veces nos encontramos en una empresa que en los niveles estratégicos realmente tienen salarios muy elevados en comparación a cargos que están en niveles operativos, ¿no? Entonces hay mucha desproporcionalidad. El tema por ejemplo, el tema del segundo aguinaldo, ¿qué es lo que ha ocasionado en muchas empresas? Que en algunas organizaciones simplemente se cambie el tema de la denominación del puesto de trabajo para evitar este pago. Porque ¿cuáles eran los requisitos, podríamos decir, para poder realizar este pago? Es decir, para que las empresas puedan pagar este beneficio a sus trabajadores en el tema del segundo aguinaldo. ¿Qué recuerdan? Clarisa, ¿usted qué recuerda? Bueno, dice que para el segundo aguinaldo, bueno, tiene que haber, ¿no? Un incremento en todo el país. Y tiene que estar trabajando más de un año, porque si no se paga por 2 décimas, ¿no? Pero eso también depende mucho de, como decía, del crecimiento también de los recursos de cada empresa. Por ejemplo, un año, yo cuando trabajaba en una ONG, no nos pagaban ese aguinaldo que era mi esfuerzo por Bolivia, que se llamaba, sino que nos daban solamente mitad aguinaldo. ¿Ya? Entonces, y eso era como un acuerdo que llegábamos con el representante legal de la ONG, ¿no? Y eso, digamos, nos pasó a nosotros, ¿no? Así es, pero también este era un beneficio que obligaba, ¿no?, a todas las empresas a cumplir con el pago. Entonces, uno de las formas de poder evitarlo o de que no sea obligatorio para el personal, el tema de la jerarquía de los puestos. No sé si recuerdan o si han podido leer, especialmente los que trabajaban o trabajan en recursos humanos, el tema del decreto, ¿no?
que hablaba de los cargos jerárquicos. Claro, los cargos jerárquicos exceptuaban el tema del pago, ¿no? Efectivamente, a mí me tocó en una organización donde los cargos que eran jefatura los cambiaron a subgerente, ¿no? Justamente para evitar este pago. Gerentes, subgerentes, realmente fueron realmente modificados para poder evitar el pago. Pero había una condición que ha generado mucha susceptibilidad y además ha generado también una mala interpretación en la norma, donde decían que el cargo que también tiene que estar acorde al salario percibido, ¿no? Era un punto que también ha producido debate, porque ¿cuánto debería ganar un gerente? ¿Cómo podríamos saber que está acorde al cargo? ¿Cómo podríamos saber que nuestro gerente de recursos humanos tiene un salario acorde a ese nivel? A ver, Claudia, si me escucha. ¿Por encuestas, por investigación de mercado, le dicen? Porque también no nos olvidemos que en el mercado va a haber empresas con una mayor solidez financiera o tienen más posibilidades para tener sueldos más altos, pero van a tener también, o va a existir otras empresas donde tengan salarios bajos. Sí, considero entonces que es una investigación de mercado y que se tome como ejemplo una empresa del mismo nivel, ¿no? Sí, porque podría darse el caso que en una empresa pequeña el gerente de recursos humanos gane 10.000 bolivianos. Podría darse el caso. Y aún así, con ese nivel salarial, ese tipo de cargo podría ser un cargo que va a ser realmente obviado a la hora de determinar el pago, ¿no? Para este segundo aguinaldo. La equidad, hablábamos, el tema de la valoración de puestos de trabajo, ¿no? Ahí nosotros vamos a aplicar un método que nos permita, como decíamos hace un momento, evitar esta subjetividad, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que los factores que hemos identificado para el análisis realmente nos permitan ya tener una valoración mucho más objetiva, ¿no? Mucho más cercana a la realidad que nosotros buscamos? La clasificación de cargos, ¿no? Ahí, ¿cómo nosotros podríamos clasificar los cargos en nuestra empresa? ¿Sería útil, sería conveniente hacer esa clasificación? Porque ahí básicamente lo que nosotros estamos haciendo es integrar puestos, ¿no? Con valoración similar en grupos, ¿no? Entonces ahí no nos va a importar mucho el tema de la denominación del cargo, sino que nos va a interesar más el tema de su valoración para poder darles ya un tratamiento, ¿no? Un tratamiento similar o igual en cuestiones de ingreso, en cuestiones de desarrollo profesional que pueda tener el puesto de trabajo. Dice una pregunta, licenciado, referente a la asignación de un determinado sueldo, ¿existen métodos para darle asignación? Para dar un determinado sueldo. Para un determinado sueldo. Exacto, a ver, sí. Lo que sí deberíamos... Un sueldo. Ya, lo que sí deberíamos considerar son estos factores, ¿no? Es importante que para poder determinar un nivel de sueldo de un puesto de trabajo, consideremos esos factores que los hemos mencionado hace un momento. Otra manera de poder también determinar el nivel salarial o la franja salarial adecuada para ese puesto de trabajo es con estos métodos. Porque cuando uno aplica estos métodos, va a poder hacer una valoración para cada puesto en la organización. Entonces, como usted va a saber ya el valor que ha obtenido ese puesto de trabajo, ese valor lo tiene que cruzar con el salario que está establecido para ese nivel. Por eso se hace una recta salarial y también se hace una curva salarial, o se puede lograr una curva salarial. Entonces, automáticamente ahí hace la valoración
y el puntaje que ha obtenido el puesto ya le va a arrojar un determinado nivel de sueldo. Entonces la valoración también ayuda para determinar el sueldo de un puesto de trabajo. Que lo vamos a ver más adelante, Los 5 niveles de remuneración. Aunque ya hemos llegado a la hora, ¿verdad? Ya. Continuaremos, por favor, el miércoles. Y nos quedamos acá. ¿Alguna persona que no haya llamado a asistencia antes de cerrar nuestra reunión? Beatriz Isabel. Telma Paola. Telma, pero está Telma, no tiene retorno. Presente, Lice, sí, está un poquito mal mi micrófono. ¿Y su cámara? Ah, ya, perfecto, la tengo acá entonces registrada. Gracias. Beatriz no vino, no llegó a la clase, ni tampoco Daniela llegó también, ¿no? Listo, quedamos en eso. Nos vemos el día miércoles con la continuación, ¿no?, de este tema salarial. Y por favor no se olviden encontrar los cargos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que investiguemos y tengamos 3 cargos? Ya, por favor veamos ese punto. Identifican 3 cargos. Vamos a hacer la descripción del puesto y vamos a más bien valorar esos cargos aplicando un método. Ya, quedamos en eso. Quedamos hasta el miércoles entonces. Hasta el miércoles. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El miércoles dice buenas noches, compañeros.